Hay promesas que Dios ha hecho desde la antigüedad que garantizan una vida muy superior en un universo superior para sus redimidos. Esta expectativa o esperanza une a todos los redimidos en la iglesia local y a todos los redimidos de todos los tiempos y lugares. Permítanme mostrarles un panorama general de esa maravillosa esperanza. Nada es más saludable y seguro que confiar en Dios y esperar en Él, puesto que nadie es veraz como Dios y capaz de cumplir su palabra. Sus instrucciones son instrucciones rectas y seguras. Dios es el único que puede cumplir infaliblemente sus promesas. Dios es el único en quien podemos confiar a ciegas, porque Él no engaña ni traiciona y cumple lo que promete. Y aunque podemos confiar en Dios a ciegas, porque no hay riesgo alguno de que Dios incumpla su palabra o que Dios nos engañe, porque no hay luz más clara para andar en un mundo de oscuridad como es el andar a la luz de su palabra. Los invito, queridos hermanos y hermanas, a que me acompañen a seguir explorando la esperanza de la vocación con la que fueron llamados quienes en Éfeso habían creído en el Señor Jesucristo. Es pertinente, es oportuno explorar esta esperanza, porque esa esperanza es también la esperanza de cuantos en cualquier lugar creen en el Señor Jesucristo. Es importante explorar esta esperanza, porque si hemos creído verdaderamente en el Señor, esa esperanza también es para nosotros. Por tanto, les invito, queridos hermanos, a que tomen su Biblia y volvamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice: yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Las personas a quienes fue escrito originalmente lo que acabamos de leer fueron llamadas con una vocación y una esperanza. La esperanza es la expectativa de la vocación y es una esperanza, como ya lo dije, ciertísima y sumamente gloriosa. Esa esperanza es segura para quienes andan como es digno de la vocación, porque ni la vocación ni la esperanza están basadas en obras ni en promesas humanas. Las obras en las que está basada tanto la vocación como la esperanza son las obras infalibles del Dios que salva, que redime y que glorificará a cada uno de los que se propuso redimir. La esperanza en la que fueron llamados quienes conformaban la iglesia en Éfeso está cimentada
en los poderosos hechos salvíficos de Dios en su Hijo Jesucristo y anclada en los grandes ideales escatológicos, ideales trazados por Dios para su gloria y la de su pueblo en su Hijo Jesucristo. Esos ideales divinos constituyen las grandes promesas de Dios para sus amados. Esos ideales fueron determinados o decididos por Dios desde la eternidad para la eternidad y serán alcanzados sin falta. Los elementos que conforman esa esperanza, aquí el apóstol los da por sentados. Unos de esos elementos el apóstol los menciona en los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios. Específicamente en el capítulo 1, versículos 3 al 14, menciona esos elementos que constituyen la base de la esperanza de los que creen en el Señor Jesucristo. Otros son mencionados a través de la Escritura en diferentes partes, donde podemos asomarnos para contemplarlos y agarrarnos de ellos para vivir lo que nos corresponde vivir aquí y ahora, conforme lo hemos visto en las exposiciones pasadas o conforme lo indica el apóstol Pablo a partir del ruego que leemos en el capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante. Sin duda, parte de sus destinatarios originales, es decir, los cristianos que estaban en Éfeso, sin duda conocían lo suficiente de lo que conforma esa esperanza. Pero no todos los creyentes en la actualidad los conocen con la claridad que los menciona la Escritura. Y por eso mi propósito es llevarlos a contemplar en alguna medida esos elementos que constituyen la esperanza que Dios nos ha dado a partir de la fe que nos ha concedido en su Hijo Jesucristo. La esperanza en la que fueron llamados quienes conformaban la iglesia en Éfeso está cimentada en los poderosos hechos salvíficos de Cristo y anclada en los grandes ideales preparados por Dios para sus hijos. Ideales que fueron trazados por Dios para su gloria y la gloria de su pueblo en su Hijo Jesucristo. Permítanme preguntarle lo siguiente. ¿No es verdad que en lo más íntimo de nuestro corazón deseamos ser personas perfectas en cuerpo y alma? Deseamos tener cuerpos que no se cansen, que no se enfermen, cuerpos que no mueran. Nadie quiere morir. Deseamos tener cuerpos capaces de realizar obras extraordinarias. También deseamos tener mentes extraordinarias con capacidad de entender y aprender rápido y correctamente cada ciencia. ¿No es verdad eso? ¿No es verdad que en lo más íntimo de nuestro corazón deseamos no fallarle en lo más mínimo a nuestros seres más queridos? Eso es lo que deseo yo. No quisiera fallarle a nadie, absolutamente a nadie. Pero en estas condiciones me doy cuenta que le fallo a todos, aún sin tener la intención de fallarles. ¿No es verdad que también deseamos estar rodeados de personas perfectas? ¿No es verdad eso? ¿Quién no desea estar rodeado de personas agradables, justas, confiables, honestas, transparentes, pacíficas y solidarias? ¿Quién no lo desea?
Concédanme, queridos hermanos y hermanas, concédanme seguir haciéndoles reflexionar un poco más. ¿No es cierto también que en nuestro corazón hay un poderoso deseo de ser y vivir en un lugar donde todo sea hermoso, donde no haya injusticia ni calamidades de ninguna clase, donde tengamos todo en abundancia? ¿No es verdad que deseamos vivir en un lugar donde todas nuestras necesidades y deseos estén absolutamente satisfechos? Estos deseos no son ilusiones utópicas del corazón, como quizás algunos suelen entenderlo. Estos deseos son un clamor de la esencia misma de la naturaleza toda, no solo de nuestra naturaleza, sino de la naturaleza de toda la creación, incluida la humana, pero mayormente la de los creyentes. Es un deseo fundado en realidades futuras o realidades escatológicas eternas. Y hay registro de la Escritura en cuanto a lo que les acabo de decir. Romanos, capítulo 8, versículos 22 al 25. Allí tenemos un registro de esa expectativa gloriosa de la creación entera. Dice, porque toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu dentro de nosotros mismos. Gemimos esperando la adopción de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, pero Dios lo ha prometido y con paciencia lo aguardamos, con seguridad lo recibiremos. Lo que el apóstol dice en estos versículos indica que habrá cambios cósmicos asombrosos que beneficiarán extraordinariamente a todos los creyentes. Lo que leímos en Romanos capítulo 8, versículos 22 en adelante, nos revela que Dios tiene planeado regenerar el universo entero, cambiar sus leyes de tal manera que se acomoden al estado de los redimidos. Por eso, lo que vemos ahí es que Dios ha prometido que hará cambios cósmicos que beneficiarán extraordinariamente a los hijos de Dios. Esos cambios son los que constituyen la gloria de la esperanza de los que creen en el Señor Jesucristo. Los creyentes no seremos físicamente ni mentalmente como somos ahora. Tendremos cambios gloriosos en nuestro ser, cambios que no alcanzamos a imaginar ahora. Hay grandes y gloriosas promesas de Dios relacionadas con el ser de cada uno de los creyentes. Tampoco el universo y la tierra donde habitamos será como es ahora. Permítame llevarlos brevemente y de manera rápida a una de las pequeñas ventanas que la Escritura abre, desde la cual
podemos contemplar de manera general algunas de las realidades que conforman la esperanza del pueblo de Dios. Quiero llevarlos a una de esas ventanas que desde el Antiguo Testamento Dios abrió para que su pueblo pudiera contemplar desde el tiempo antiguo lo que conforma esa esperanza. Y me refiero a Isaías, capítulo 60, versículos 8 al 22. Vamos a leer esta porción de la Escritura y tengan en cuenta, queridos hermanos, que esta es una ventana a la eternidad descrita en forma tipológica. Lean conmigo, ahí en silencio, con atención esta porción de las Escrituras. Isaías, capítulo 60, versículos 8 al 22. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente en mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipres, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedra hierro. Y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Y escuchen estos términos. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarán salvación y tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto.
Yo sé que no entendieron mucho de esta lectura, algunos, pero déjenme darles una breve explicación de esto. Pero lo que podemos contemplar en esta lectura, a la luz de esta pequeña porción, es que esta es una promesa de Dios a su pueblo. Eso estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Lo notaron? Estas son promesas de Dios a su pueblo, dadas al Israel del antiguo pacto. Pero aunque fueron promesas dadas por Dios a su pueblo en el antiguo pacto, son promesas para ser cumplidas en su forma plena en el futuro, en el Israel restaurado, el Israel del nuevo pacto, la iglesia. De manera que lo que acabamos de leer en esta porción de las Escrituras, en su forma parcial, tuvo cumplimiento parcial, en la restauración del cautiverio. En su forma escatológica o final, su cumplimiento comenzaría a realizarse a partir de la primera venida de Cristo hasta la eternidad, cuando todos los enemigos de Dios y de su pueblo sean derrotados y condenados para siempre. Noten que a eso se refiere el versículo 11 de esa porción que leímos, Isaías 60, 11. Y comparen eso, si pueden hacerlo, con Hechos capítulo 2, versículos 32 al 35, y notarán que hay un paralelo entre la referencia de Isaías 60, 11 y Hechos capítulo 2, versículos 32 al 35. Pero también encontramos referencia a ello en 1 Corintios capítulo 15, versículos 25 y 26. Lo que acabamos de leer, o lo que leímos en esa porción de Isaías 60, 8 al 22, tendrá cumplimiento pleno en la Jerusalén redimida, la Jerusalén celestial, conformada por gentes de todas las naciones. Esta Jerusalén es la iglesia, conformada por cada uno de los que creen verdaderamente en el Señor Jesucristo. Y lo que dice el pasaje, ustedes pudieron quizás captarlo, que el pasaje dice que todos los recursos de las naciones le serán quitados a las naciones incrédulas y entregados a Jerusalén, a la iglesia de Dios, y serán entregados para siempre. Todos los bienes que tienen los impíos, Dios se los quitará y serán entregados al pueblo de Dios. Isaías 60, versículo 19, 65, versículo 17 al 19, y pueden compararlo con lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13, y Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 5. ¿No es esto evangelio? ¿No es esto buena noticia? Pensamos que evangelio es solamente que el Señor o que Dios decidió perdonar nuestros pecados mediante la fe en el Señor Jesucristo. Pero el evangelio es mucho más que el perdón de nuestros pecados. Además de perdonar nuestros pecados, Dios se propuso glorificarnos juntamente con su Hijo y glorificar al universo entero y entregárnoslo como herencia eterna. Y todo eso fue comprado por la sangre del Señor Jesucristo. ¿No es alentador todo esto? Sumamente alentador. Pero no olvidemos que estas realidades
aunque son la expectativa del corazón de todo ser humano, no olvidemos que no todos la recibirán. Están reservadas únicamente para quienes en Cristo son hechos hijos de Dios. Y a la luz de Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, podemos afirmar que están reservadas esas realidades gloriosas para quienes andan como es digno de la vocación con que son llamados los creyentes en Cristo. No es una esperanza suelta, es una esperanza atada a una forma de vida diseñada por Dios y vivida por aquellos que han sido llamados verdaderamente por Él a vivir conforme al Evangelio del Señor Jesucristo. De manera que una de las cosas de las que tenemos que asegurarnos ahora al escuchar esto, porque esa esperanza es verdadera, pero no la recibirán todas las personas que esperan recibirla, sino únicamente aquellos que viven conforme a la vocación del Evangelio del Señor Jesucristo. Los demás perderán la esperanza, porque no es una promesa para todos los individuos del universo, sino únicamente para los hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen unas características particulares que los identifican. Nuestra obligación es examinarnos para saber si tenemos esos distintivos de hijos de Dios. Porque como ya vimos también en exposiciones pasadas, a partir de la fe en Cristo, las personas que creen verdaderamente en el Señor Jesucristo, a partir de ese momento, el Espíritu de Dios comienza a morar en esa persona. Y como resultado de la presencia del Espíritu de Dios, el carácter, la conducta, la cosmovisión de esa persona comienza a ser diferente. Su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de enfrentar las circunstancias particulares que enfrentan todos los seres humanos ya no es la misma. Por eso el apóstol comenzó diciendo: ruego que anden conforme a la vocación con que fueron llamados. Y de ahí comienza a darles instrucciones para que supieran cómo es andar, cómo es digno a la vocación cristiana, con qué expectativas en mente, pero sobre qué principios, normas y valores debemos andar. Y todo el resto del capítulo 4 hasta el capítulo 6, versículo 21, son instrucciones apostólicas inspiradas por el Espíritu Santo, indicando cómo corresponder a esa vocación. Procuraré ampliar o seguir ampliando lo que tiene que ver con esta esperanza de manera más detallada en próximas exposiciones. Los cristianos verdaderos no son personas que no saben quiénes son, por qué son lo que son, qué hacen, por qué lo hacen y a dónde van. Los cristianos verdaderos tienen una ruta de vida segura, sirven a Dios con grandes y específicos ideales. Los cristianos verdaderos han sido objeto de grandes y poderosas bendiciones espirituales que garantizan otras bendiciones gloriosas por venir. Efesios capítulo 1, versículos 3